Bien, vamos a continuar con estas medidas de posición o localización. Seguramente habrán notado al final del video anterior, ¿no? Alguna dificultad para, sobre todo, ponerle pausa o ponerle en alto, ¿no? Para que no sea tan grande y se pueda subir rápido. Han fallado un poco no sé por qué, los botones del panel de control del programita y no se podía parar. Bien, está claro entonces que luego de ver a la media como la medida de posición central más popular, más conocida, hemos distinguido lo que es la media muestral y la media poblacional. Luego hemos analizado lo que es la mediana, ¿no? Como obviamente el valor dentro de la variable, que está justamente a la mitad, ¿no? De todos los datos. La moda como el valor que más se repite, o el valor que ocurre con mayor frecuencia, con un procedimiento diferenciado, tanto si se trata de bienes y los servicios que están enumerados de forma impar o de forma par. Cuando es impar está claro que ordenados, ¿no? Los elementos de menor a mayor se escogerán aquellos que con mayor frecuencia se repiten. Recuerda que sobre todo el hecho de que sea un número par o impar de datos influye mucho en lo que es la mediana, ¿no? Para sacar ya sea una simple división entre los elementos centrales o simplemente escoger aquel que se encuentra al medio. Al igual que la mediana que nos muestra, ¿no?, la posición central en un conjunto de datos, existe también otro tipo de medida de posición llamado percentil, que nos muestra cómo se distribuyen los datos en el intervalo del valor menor al valor mayor, mostrándonos, por ejemplo, que el percentil pésimo es un valor tal que por lo menos p% de las observaciones es menor o igual que este valor, y consiguientemente por lo menos 100 menos p% de las observaciones es igual o mayor que este valor. Los pasos son bastante simples, como ven, al igual que hemos hecho con la mediana, la moda, ordenamos en modo ascendente, del valor menor al mayor posible. Calculamos este famoso índice. El índice yésimo no es otra cosa que, como ven, el producto de n sobre p sobre 100, donde p es el percentil de interés y n es el número de observación. Está claro que hay que saber evaluar el resultado de este índice, porque si i no es un entero, se lo redondea de unidad superior. Si i es un entero, el pésimo percentil va a ser el promedio de los valores en las posiciones i e i más 1. Veamos un ejemplo. El percentil 85 es calculado para los datos de los sueldos iniciales mensuales de los 12 licenciados administradores. Como ven, el primer paso es ordenar todos los datos de menor a mayor. Se nos pide calcular el percentil 85. Entonces vamos a calcular el índice correspondiente con ese percentil 85. En vez de P, ustedes ven, en la formulita se está reemplazando 85. Entonces esto es igual a 85 sobre 100, 0,85 por 12, 10,2. Dado que 10,2 como el valor del índice no es un entero, se redondea al 11, ¿no? Inmediato. Buscamos entonces el valor 11 de los datos establecidos. Bueno, dado que se ha redondeado a 11, empezamos a contar aquel elemento que se encuentra en dicha posición, que resultaría este, el penúltimo. Por lo tanto, el percentil 85 es igual a 3730. Se supone que
el 85% de los datos es menor o igual que 3730 y que por ende, ¿sí? Si en menos 85, 15, el 15% de los datos, esto está a la derecha de dicho valor. Como ven en nuestro segundo ejemplo, el percentil 50 para los datos de los sueldos iniciales, calculados nuevamente, ¿no? Primero con la fórmula del índice y obteniendo el valor de 6, debe obviamente incluir en este caso, dado que ha salido entero, el promedio del valor 6 más el valor 6 más 1, 7, es decir, el promedio de los valores 6 y 7. Por lo tanto, el percentil 50 es 3505, lo cual nos muestra que se está coincidiendo con la mediana. El percentil 50 entonces es siempre igual al valor hallado con el cálculo de la mediana. Son siempre iguales. Percentil 50 es igual a la mediana. Entonces, dado que el percentil o que un percentil determinado nos puede encontrar la posición de un valor dentro de un conjunto de datos, existen otras medidas, sobre todo de localización, que van a de alguna forma mostrarnos, ¿no?, la forma en la cual se organizan los datos en un conjunto de los mismos. Y eso va a estar a cargo de los denominados cuartiles. Los cuartiles no son otra cosa que percentiles, vamos a decir, notables. ¿Por qué? Porque los cuartiles, sobre todo, vienen muy a colaborarnos cuando, sobre todo, de todo un conjunto de datos, miren ustedes esto, estamos mostrando a todos los datos de un conjunto de datos encerrados bajo una campanita roja. Y se supone que nosotros decimos que ahí están todos y cada uno de los datos de nuestro conjunto, y si los podemos dividir de acuerdo a su valor en 4 partes, cada uno de estas partes va a contener aproximadamente un 25 o un cuarto de las observaciones. Entonces, si dividimos en 4 partes, vamos a obtener 3 posiciones bastante, ¿sí?, determinantes. La primera se va a llamar primer cuartil, o en otras palabras es el percentil 25. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo el 100% en 4 partes. Entonces vamos a obtener como resultado final 4 partes. Se espera que sean 4 partes. Obviamente es una gran ventaja, sobre todo por la posición característica que ustedes ven aquí para el denominado cuartil. Así, el primer cuartil es pues sino que el percentil 25. El segundo cuartil es igual al percentil 50, o lo que es lo mismo, la mediana. Y el tercer cuartil no es otra cosa sino que el percentil 75. Entonces, dentro de las medidas de posición y localización, generalmente es muy común, ¿sí?, tener que hallar los valores de percentil 1, 2 y 3. Veamos el ejemplo. Ejemplo número 1. Cuartiles para los datos de los sueldos iniciales mensuales de los dos licenciados administradores. Ahí están ordenados de menor a mayor, como dicen todos los pasos, el primer paso, perdón, de todos los problemas relacionados a percentiles. Calcular los cuartiles 1 y 3 requiere el uso de la regla para obtener los percentiles 25 y 75. Yo voy a tener que calcular el índice de 25, como ustedes ven para determinar el primer cuartil, o que es igual al percentil 25. Habiendo obtenido para el percentil 25 un índice de 3, recuerde usted 1, 2, 3, me fijo en el 3, 4, 50, pero no solo en él, sino también en el siguiente para sacar un promedio, siendo este el valor del cuartil primero, 3465.
A continuación, calculo yo el índice para el percentil 75, el cual va a ser igual a 9. Por lo que yo voy a encontrar el valor 9 y lo voy a usar con el 10 más para hallar que cuartil, el cuartil tercero, que es igual en este caso a 3600. Entonces, se supone que yo ya no voy a calcular el cuartil segundo, porque el cuartil segundo, como ustedes saben, es igual al percentil 50, o lo que es lo mismo, es también igual a la mediana, cuyo valor ya había hallado yo al hablar del percentil 50, o al hablar del cálculo de la mediana, que el valor de la mediana era igual a 3505. Por lo tanto, yo ya puedo ubicar estas tres cuartiles: cuartil primero, cuartil segundo, cuartil tercero, donde estamos mostrando que hasta el cuartil primero se encuentra el 25% de los datos. Entre el cuartil primero y el cuartil segundo se encuentra el 50% de los datos. Entre el tercero y el cuarto, entre el segundo y el tercero, perdón, está, ¿sí?, hasta el 75% de los datos. Y finalmente, con el último cuarto de los datos, sí, tenemos al tercer cuartil. Entonces, ojo, ¿no? Los cuartiles me permiten dividir en 4 porciones el conjunto de datos, estableciendo entonces, sí, posiciones de localización bastante útiles cuando tenemos que hablar de un valor que involucra hasta el 25, 50, 75 o el 100% de los datos. ¿Está claro? Bien, vamos a ver en los ejemplos siguientes algo más. Sin embargo, las medidas de posición o localización no son las únicas, pues, ¿no?, que nosotros debemos tomar en cuenta, sino que también aparecen de forma muy enfática lo que son las medidas de variabilidad o dispersión. No solo debemos conformarnos con medidas de posición o localización, sino también con aquellas que expresan variabilidad. Bien, dentro de estas medidas de variabilidad o dispersión, seguramente habrás visto que la más sencilla, la más fácil, es el rango. Como ven, el rango simplemente se obtiene de una simple resta del valor mayor menos el valor menor. Por lo que, por ejemplo, si se calcula en el ejemplo 1 el rango de los sueldos iniciales para estos 12 licenciados administradores, lo único que debo hacer es restar el valor mayor menos el valor menor, obteniendo entonces el rango de 615. Siendo que este 615 no tiene unidades en dólares norteamericanos, está claro que obviamente entre el primer y el último de los valores registrados hay una variación de 615 dólares, que viene a ser una variación bastante grande, bastante grosera, dado obviamente, vamos a decir, la calidad del indicador de variabilidad, en este caso es rango, por lo que quizás sea más frecuente utilizar con mayor precisión y con mayor utilidad lo que se denomina el documental, pero lo que se denomina el rango intercuartílico. ¿Por qué se refiere de una forma más precisa el rango intercuartílico que el rango? Porque el rango intercuartílico es un rango de la media de 50% de los datos. Entonces, fíjense, hay una formulita ya para el rango intercuartílico, ¿no? Q3 menos Q1. Primer cuartil menos, perdón, tercer cuartil menos el primer cuartil. Bien, hallemos el ejemplo 1, dice el rango intercuartílico de los sueldos mensuales iniciales. Los cuartiles son, dice, ¿no?, Q3 3600 y Q1 3465. Por lo tanto, el rango intercuartílico es la resta de ambos, 135. Entonces, fíjense, 135, que es el rango de la media del 50% de los datos, nos muestra sí algo menor y por ende debe ser menor costo. Entonces vean la diferencia, ¿no?, entre el rango intercuartílico y el rango simplemente. La varianza utiliza todos los datos.
Es una medida mucho más eficiente al momento de medir la variabilidad de dispersión, pero va a tropezar un poquito con la interpretación de sus resultados y su variable al cuadrado. La varianza entonces utiliza todos los datos, no solamente el 50 o los valores mayor o menor como hemos visto anteriormente. La varianza utiliza todos los datos, pues se basa en la diferencia entre el valor de cada observación, x sub i y la media. En este caso, x basita, media muestral para una muestra y nu para una población. ¿Sí? Obteniendo entonces a partir de la varianza también, ¿sí?, la desviación estándar o la desviación respecto de la media. Observen ustedes entonces las fórmulas diferenciadas tanto si tú calculas la varianza poblacional como la varianza muestral, no solo por el símbolo, ¿no?, que le caracteriza, sigma al cuadrado tratándose de la población y s al cuadrado tratándose de una muestra. Observen ustedes que el concepto del promedio de las desviaciones al cuadrado que se ve en su fórmula es mucho más evidente en la poblacional que en la muestral, puesto que en la muestral nosotros tenemos ya un cociente resultante de la división entre n-1, lo cual obviamente nos está mostrando que la varianza muestral es un estimador de la varianza poblacional. Ese cuadrado es estimador de sigma al cuadrado. Nunca va a significar lo mismo, pero ese cuadrado trata de ser un aproximado a lo que consumía tranquilamente el, obviamente, sigma al cuadrado. La varianza es muy útil pues para comparar la variabilidad de dos o más variables, puesto que un valor más grande de varianza, un sigma cuadrado más grande, significará sin necesidad de establecer una magnitud muy grande o muy pequeña, establecerá pues, ¿sí?, la medida de dispersión o variabilidad de todos y cada uno de los valores que forman parte del conjunto de datos respecto de su valor promedio. Veamos este ejemplo. Observen la tabla. Vamos a calcular la varianza de los tamaños de grupo de las muestras de 5 grupos de estudiantes universitarios. Observen la primera, segunda, tercera y cuarta columna. Tenemos en este caso muy pocos datitos, ¿no? X sub i tan solo 5, por lo que el procedimiento y el cálculo se va a ver algo reducido. Pero obviamente ustedes deben considerar que si tienen más datos, esto va a tardar pues mucho más. Sin embargo, aunque se les va a mostrar, ¿no?, la forma en que se procede de forma manual con la varianza, así como lo hemos hecho con la media, está claro que el uso incluso de la calculadora estadística, peor si es un software, etcétera, con mayor potencialidad, nos van a permitir ya pues, ¿no?, sobre todo pasar esta parte de forma muy rápida, puesto que evidentemente el trabajo lo va a hacer pues prácticamente la calculadora o la computadora como tal. Entonces, como dice el concepto, ¿no?, si aquí hay una pequeña muestra de un grupo de estudiantes o de 5 grupos de estudiantes en una universidad, se ha establecido, dice, la media del tamaño del grupo, 44. Luego proceden a calcular en una siguiente columna la desviación respecto de la media. Cada uno de los valores x sub i menos el x basita. Obtenida la desviación, a esta hay que elevarla al cuadrado. Y su sumatoria, dividirlo entre, como ven, n-1 grados de libertad, se denomina n-1. n-1, ¿por qué? Porque se está perdiendo un grado de libertad o precisión al utilizar la media muestral y no así la media poblacional. El resultado, como ven, es 64 estudiantes al cuadrado. Algo confuso de entender, estudiantes al cuadrado. Bueno, lo único que debes saber es que si el número 64 te parece grande, es porque la variabilidad entonces de los tamaños de grupos de estudiantes o de la variable x sub i es también bastante alta. Si ustedes ven, para la varianza de los sueldos iniciales, donde tenemos 12 datos, el procedimiento, luego de calcular la media, se hace también largo.
Primero calculando las desviaciones respecto a la media muestral y luego elevándolas al cuadrado, sumándolas para luego obviamente restar también entre el n-1 dado que esto es una muestra de 2. Y obtenemos que el resultado es $27.440 al cuadrado. Entonces, ¿qué hacer con estos datos para obtener una mejor interpretación? Bueno, se puede calcular lo que se denomina la desviación estándar, que no es otra cosa que la raíz cuadrada. Hablando entonces de una desviación estándar muestral como simplemente la raíz cuadrada de c al cuadrado, o la desviación estándar poblacional como el valor correspondiente a la raíz cuadrada de sigma al cuadrado. Ahora está claro que al obtener la desviación estándar, estas unidades que anteriormente estaban elevadas al cuadrado se van a volver simplemente a la unidad original, lo cual nos va a permitir pues no leer de mejor forma la variabilidad o dispersión que muestra el conjunto de datos. Toma en cuenta entonces siempre que la desviación estándar muestral S es un estimador puntual de la población y su desviación estándar poblacional expresado a través de sigma. Veamos los ejemplos. Hay la desviación estándar de los tamaños de grupo de la muestra de 5 grupos de estudiantes universitarios. Si 64 estudiantes al cuadrado era igual a la desviación estándar muestral, el S, su raíz cuadrada, es igual a 8. Por lo tanto, tenemos la variabilidad o dispersión medida a través de la desviación estándar, donde decimos o podemos decir que entre los 5 grupos que hemos tenido como muestra, hay una diferencia promedio de 8 estudiantes en la, vamos a decir, cantidad de estudiantes que ellos pueden albergar. Si observamos en el ejemplo 2, está claro que al sacar la raíz cuadrada de 27.440,91, nosotros tenemos $165,65, lo cual es para nosotros más fácil de interpretar y establecer como una diferencia promedio entre los sueldos de cada uno de ellos. ¿Ven? Entonces, ese es el concepto de la desviación estándar. Ahora, pegado a lo que es la desviación estándar se encuentra otra medida de variabilidad o dispersión mucho más elaborada, que es el coeficiente de variación, que es una medida relativa, como ven ustedes, de dicha variabilidad, puesto que mide la desviación estándar pero con respecto de la media. Y como ven, la fórmula es bastante simple: desviación estándar sobre media por 100. Siempre el coeficiente de variación va a estar expresado en porcentaje. Entonces, dado que la varianza muestral S al cuadrado es el estimador de la varianza poblacional sigma al cuadrado, repito, S cuadrado es estimador de sigma al cuadrado, el coeficiente de variación es muy útil, dice, ¿no?, para comparar los logros de un laboratorio versus el valor del otro. Entonces, si es útil para comparar la variabilidad de dos o más variables, el coeficiente de variación sobre todo se destaca porque a un mayor valor del coeficiente de variación nosotros vamos a tener una mayor variabilidad, ¿sí? Básicamente, al dividir la desviación estándar sobre la media, nos va a decir, pues, ¿no?, cuál es el porcentaje de diferencia, desviación de los valores en promedio respecto del valor central, ¿no?, que es la media. Entonces, como ven, el coeficiente de variación, por ejemplo, de los tamaños de grupo va a dividir 8, que era la desviación estándar, sobre la media, que era 44, la voy a multiplicar por 100. Encontrando entonces que el 18,2% sí, es la desviación estándar muestral del valor de la media muestral, ¿sí? O sea, la desviación estándar muestral a partir del valor de la media muestral alcanza un 18,2%. Bueno, es alto nomás, ¿no? Pero bueno, es 18,2. Ahora, el coeficiente de variación de los sueldos mensuales iniciales dividiendo, como ven, la desviación estándar poblacional sobre la desviación estándar muestral de 165,65 entre su media multiplicado por 100 tenemos 4,7, por lo que la desviación estándar muestral es solo, dice, 4,7% del valor de la media muestral, es un valor bajo. Entonces, pues en términos de variabilidad o dispersión, los sueldos mensuales y su distribución tienen, ¿no?, una desviación menor, una variabilidad menor respecto de la media que el problema asociado
a los tamaños de grupo inicial. Entonces vean ustedes que hemos visto básicamente el cálculo de lo que es pues, ¿no? el rango intercuartílico y las medidas por excelencia de la dispersión a variabilidad, como son la varianza, correspondiente asociado a la desviación estándar. Ya saben, hay que diferenciar entre estos parámetros lo que es lo poblacional, que es lo muestral, y como un último indicador el coeficiente de variación. La mayoría de todos y cada uno de ellos se puede hacer al mismo tiempo de forma muy sencilla en un software. La varianza y la desviación estándar se utilizan igual bastante en su cálculo, pero para lo que significa la calculadora. Ahorita les voy a mostrar cómo se hace la desviación estándar y la varianza en calculadora para luego proceder a resolver estos pequeños ejercicios que nos van a ayudar sobre todo a entender más de lo que hemos visto en esta sección. Veamos ustedes, vamos a calcular entonces la varianza con calculadora de estos ejemplitos. El primero, que es bastante simple, bastante corto. Bien, como ya saben, su calculadora debe estar siempre expresando la función estadística. Entonces, al desplegarse el menú, ya saben, yo voy a escoger una variable y voy a meter los valores de las mismas. 46, 54, 42, 46, 32. Y ahí metí los 5. Ya saben, ponemos shift 1 para desplegar el menú. Escojo lo que se refiere a la variable 5 y le voy a decir, por ejemplo, la media. La media ya sabemos que es 44. Veamos si sale eso. Igual, esta 44 es la media. A continuación vamos a calcular la desviación estándar. La desviación estándar se puede calcular de forma directa en el calculador antes de la media. Sí, 1. Ponemos la variable. Y ojo, ¿no? Fíjense, la desviación estándar en calculadora realmente está expresada acá. Dice x sigma n. Se supone, esto es sigma, no es una O. Sigma n va a hacer referencia a lo que es la desviación estándar poblacional. Y el sigma n-1, ya saben por la formulita, hace énfasis en la muestral. Nosotros al calcular la muestral, porque todos los datos provienen de una muestra, no sé si lo enunciado. Entonces ponemos 4. Igual y nos va a dar el valor. ¿Sí? ¿Sí? Alrededor, como ustedes ven, de ese valor. Bien. Estamos hablando de desviaciones estándar. Muestrales, ¿no? Por el dato, por el n-1 sobre todo se nota eso. Está claro que a medida que los datos se van dando, por si acaso se van anotando, ¿sí? La calculadora puede tomar como estos resultados como un valor más. Vamos a tener mucho ojo en eso. Este último valor del conjunto de datos hallado era 32. ¿Ya? Bien, entonces fíjense, vamos a calcular nuevamente la desviación estándar. Para obtener el valor que decíamos, ¿no? 8, ¿se acuerdan? Si 8 es la desviación estándar, 64 obviamente es su varianza, ¿no? Aquí está 8, 8. ¿Está bien? Entonces fíjense, ¿no? Esto hace referencia
al cálculo que se puede hacer con la calculadora de la desviación estándar y por ende de la varianza también. Podemos obtener la media, podemos obtener también lo que es la varianza. ¿Ves? Veamos un ejemplo más para la desviación estándar con calculadora. Vamos a hacer estos datos de los sueldos. 450, 3550, 3650, 3480, 3355, 3310, 3490, 3730, 3540, 3925, 3520 y 3480. Bien, entonces si yo quiero calcular la desviación estándar, en este caso muestral, ya saben, pongo Shift 1, luego el menú me dice 5 y siguiente 4. Entonces voy a calcular el valor. Como ven ustedes, 165,65. Valor que si yo elevo al cuadrado, ya saben, voy a obtener la varianza. Pongo ans al cuadrado, el último valor, ¿sí? Y me va a mostrar el valor determinado, ¿sí? Aquí está, sobre todo, ¿no? De forma directa vamos a calcular lo que les mostrar, la desviación estándar. Muestrar 165,65 está ahí. Ojo, ya sabes, si primero calculas la media, para procesar luego la desviación estándar, vos da ese resultado que te sale de la media, porque si no se van a ir añadiendo datos, como ves tú. ¿Está bien? Entonces el coeficiente de variación básicamente luego es una medida, ¿sí?, que nosotros podemos obtener complementariamente a la hallada, pues, ¿no? Fíjense, voy aquí a dar un ratito lo que es la desviación estándar que he hallado y le voy a decir que me calcule la media. Ustedes saben, el valor tendría que ser, según esto, 3540. ¿Dónde está? 3540. Entonces, ojo, ¿no? 165,65 entre 3540 es igual a, como ven ustedes, 4,67 o 4,7%. ¿No? 4,7. ¿Está bien? Entonces ven, la calculadora es muy útil cuando nosotros deseamos, pues, obtener resultados algo más rápidos que de forma manual. Entonces yo no voy a exigirles que ustedes hagan las fórmulas o las tablas, puesto que el uso de la calculadora sobre todo evita, ¿no?, estos pasos bastante tediosos y largos que, dicho sea de paso, en nuestros tiempos actuales no tiene sentido, ¿sí?, hacerlos a mano tan solo. Bien, vamos a hallar entonces lo que significan los valores y las interrogantes de estos problemas, ¿no? El número 16, sobre todo. Dice, las puntuaciones que obtuvo un jugador de boliche en 6 partidos fueron las siguientes: 182, 168, 184, 190, 170 y 174. Usando estos datos como muestra, calcule los estadísticos descriptivos siguientes. Dice el rango, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación. Bien, entonces vamos a proceder sobre todo a realizar esto con la ayuda de nuestra calculadorita.
al ejercicio 16. Lo primero que me pide calcular es el rango. Y si ustedes recordarán, el rango es igual a la diferencia del valor mayor menos el valor menor. Nosotros debemos tomar en cuenta cuál es el valor mayor y el valor menor a través de un ordenamiento inicial de los valores. El primero es 168, luego 170 y 174. Los vamos a ordenar. Primero 168, luego vendrá el 170, luego 174, luego 182 y luego el 190. Los 5 datos. Pues, ¿cuál es el valor menor? Evidentemente este. A ver, ¿cuál es el valor mayor? Este. Entonces, como ven, estamos hablando de las puntuaciones, ¿no?, que ha obtenido este jugador de boliche. Entonces dan valor mayor 190 menos valor menor 168. Esto es igual a 22, ¿no? Entonces 22 puntos es el correspondiente al rank. Es una medida de variabilidad, vamos a decir algo grosera, ¿no?, algo rudimentaria, algo bruta, pero que sirve, ¿no?, también. Entre las diferentes puntuaciones de este jugador, ¿sí?, la variabilidad o dispersión entre las mismas es aproximadamente 22 puntos. Bien, pero como han visto, en un inciso B me pide calcular primero que nada la varianza. La varianza ya es una medida mucho más específica de la desviación, puesto que obviamente se va a referir al promedio de las desviaciones al cuadrado. Estamos usando una muestra, dice, ¿no?, usando los datos de una muestra, dice, ¿no?, de 5 partidos. Entonces esto yo lo voy a resolver usando la calculadora. Podría hacer la formulita, la tabla, pero ya saben, ¿para qué hacer estas cosas cuando nosotros tenemos total entendimiento de la calculadora? Metemos los datos. El primero 168, el segundo 170, el tercero 174, el cuarto 182 y el último 190. Nosotros vamos a poner, luego de meter los datos, shift 1, vamos a poner variable 5 y vamos a encontrar la desviación estándar. Podemos hallar primero, que es el 4. Ponemos igual y es 9,1214. A ver, lo primero que nada, ¿no?, nosotros sabemos que la varianza es como la desviación estándar muestral, en este caso, ojo, al cuadrado. ¿Por qué? Porque la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, para hallar la varianza, yo simplemente le elevo al cuadrado del anterior. En el inciso C, nosotros debíamos hallar qué cosa, la desviación estándar. Quizás sea más prudente empezar por ahí. Bien, entonces estamos ante la desviación estándar, que al tratarse de una muestra, en este caso es lo mismo que hablar de S. Veamos entonces cuánto es. Ya lo hemos hallado acá en la calculadora. Es igual a 9,1214. Entonces 9,1214, si tú quieres dos decimales, solo tres, no sé. La desviación estándar entonces, o la variabilidad entre las puntuaciones obtenidas de este jugador de boliche, en realidad es 9,1214 puntos. Si elevas esto al cuadrado, es decir, 9,1214 al cuadrado, el resultado que vas a hallar se va a referir igual a la variabilidad o dispersión, pero expresada en términos de la varianza.
Entonces ponemos 9, 12, 14 al cuadrado. 83,20 va a ser, ¿no? Entonces, en términos de la varianza, la variabilidad de dispersión es 83,20 puntos también al cuadrado, ¿no? Algo difícil de entender y obviamente de comparar si tú quieres. Entonces, ven, hemos hallado el rango, la varianza y la desviación estándar. Entonces, queda pues simplemente calcular quizá lo que es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación, como hemos visto en su formulita, es la desviación estándar dividido entre la media. En este caso, si todo es una muestra, es igual desviación estándar muestral sobre media muestral multiplicado por 100. ¿Sí? Observemos. Desviación estándar sobre media por 100. Ya entonces tenemos el valor de la desviación estándar de este problema, que es igual a cuánto. Vean ustedes el inciso C. 9, 12, 14. ¿Por qué estoy utilizando todos los decimales? Para mayor precisión. ¿Cuánto es el valor de la media? Ese sí no me acuerdo. ¿Por qué? Porque bueno, no lo calculó en este problema. Pero no es muy difícil de calcularlo por si tenemos la calculadora. Entonces, nuevamente nos vamos a Shift 1 y veo opción 2 los datos. Está 168, 170, 174, 182, 190. Y ahí está lo que había calculado de la desviación estándar. Borro este resultado para que la calculadora no se confunda y piense que hay 5 datos. No, solo hay 6. Perdón, no hay 6 datos, solo hay 5. ¿No? Hasta 190. Entonces aquí decimos nuevamente, calculadora, por favor, calculámelo a la media. Y la media en este caso es 176,8 de las puntuaciones, claro está. Entonces 176,8 pones acá porque es el valor de la media. Entonces la desviación estándar 9,1214 entre 176,8 por 100 va a ser igual a 9,1214 entre 176,8. Y si lo multiplico por 100 es 5,16%. Como yo entiendo cómo expreso este 5,16% de variabilidad o dispersión, yo digo si la desviación, veamos, aquí dice claramente cómo se interpreta. Entonces el 5,16% de la media corresponde al valor de la desviación estándar, muestral en este caso, que es S. Un valor bastante pequeño, ¿no? Si tú lo comparas y lo analizas. ¿Está claro? Entonces, como ven, la ayuda de la calculadora sobre todo evita que tú estés haciendo esas tablas tan largas y engorrosas que muchas veces significa proceder sin calculadora, perdón. Bien, el número 18 que está planteado en la diapositiva, ustedes ven tarifas de rentas de automóviles, ¿no? Aquí calcule, dice la media, la varianza y la desviación estándar. Esto, como ven, va a ser bastante simple también si tú utilizas la calculadora tan solo. Lo vamos a hacer súper rapidito para que no sea tan largo este segundo video.
Bien, si tú ya tienes grabado en la calculadora un conjunto de datos y quieres hacer otro ejercicio, necesariamente vas a tener que borrar los datos anteriores, ¿no? Entonces puedes poner, a ver, shift 1 nuevamente, ahí están los datos, dices 2 y los puedes borrar, suprimir, 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 apareces con tu calculadorita y listo, ¿no? O el del, ¿no? De la calculadora. Entonces aquí vamos a meter los datos que hacen a esta distribución: 43, 35, 34, 58, 30, 30, 36. Sí, son 7 datos. Calcule la media, dice, ¿no? Shift 1, ponemos variable, la media es 2 y resulta que la media es 38, ¿sí? Entonces, ojo, en este caso estamos hablando de la media muestral. No tengo cómo hacer x barrita, que le ponemos aquí como una x barrita, es igual a 38. ¿Qué unidades tiene esta variable? Ya, tarifas de renta diaria, ¿no? Entonces dólares, 38 dólares diarios, ojo, ¿no? Ya, la varianza y la desviación estándar, dice, ¿no? Nuevamente recurrimos a la calculadora. En este caso ya saben, no se olviden borrar el valor de la fila 8 porque será la media y no necesitamos eso. Le pedimos nuevamente que nos calcule shift 1, ponemos 5 variable y hallamos la varianza. Primero, desviación estándar es mucho más sencillo, es muestral, ¿no ven? Fíjense, nos está diciendo que es una muestra de 7 ciudades, entonces hay que calcular el sigma n-1. Esto es igual a cuánto: 984, 88, 985 si tú quieres poner. 984, 85, 984, 88, ¿no? O si tú quieres 9,85 ya directo, dólares. Esa es la desviación estándar, ¿sí? La diferencia que hay entre las respectivas rentas, ¿no? Que se han muestreado. Entonces, si la desviación estándar es 984, 88, elevando este valorcito al cuadrado, nos vamos a poder hallar lo que significa los dólares al cuadrado respectivos. 984, 88. Entonces nosotros ponemos 984, 88 al cuadrado es igual a 96,99, es decir, prácticamente 97 dólares al cuadrado. Pues fíjense, esas son las medidas que yo puedo hallar rápidamente con uso de calculador. En un inciso B, como ven, nos muestra que comparemos, dice, una muestra similar de 7 ciudades donde hay una media de 38, la varianza es 12,3 y 3,5. Ya todo esto era del inciso A, por si acaso. Pero ¿qué se me está diciendo? Se me está diciendo que comparada con otra ciudad, yo tengo una media de 38 y la desviación estándar es 12, dice, 3. Aquí dice que la varianza es 12,3, obviamente dólares al cuadrado, y la desviación estándar tan solo de 3,5%. Digo de 3,5, pero no hay porcentaje aquí todavía, no es el coeficiente de variación. Entonces dice compare ambas ciudades y comente la diferencia. O sea, en términos de renta media o valor medio, como ustedes ven, entre las ciudades del inciso A y B no hay diferencia. Lo que sí hay, obviamente, es una diferencia en la variabilidad o dispersión de las rentas medias. Hay mucha variabilidad o dispersión, 985 dólares en la primera ciudad, respecto de la segunda, donde solo hay una desviación de 3,5. Entonces,
el valor medio de la renta es igual, pero la variabilidad es mayor en la ciudad del inciso A. Con eso podemos concluir. Bien, entonces con esto hemos hecho los ejemplos respectivos y ahora solo queda que ustedes hagan su tarea. Gracias.